Hola, hoy día revisaremos los desórdenes fisiológicos, en qué consisten, su definición y en qué casos son considerados una situación compleja o no. Como primer punto, veremos que los desórdenes fisiológicos corresponden a alteraciones en el tejido de los frutos y que tienen diferentes causas. Pero todos ellos van a consistir o nos van a producir una disminución de la producción y especialmente de la calidad de las frutas que queremos exportar y generándonos grandes pérdidas de la producción, quedando una fruta en muchas ocasiones que se vende en el mercado interno y en otras ocasiones fruta que va al desecho o a producción de jugo. Se consideran desórdenes fisiológicos los ocasionados por deficiencias o excesos de nutrientes. Vamos a ver algunos ocasionados por deficiencia de calcio durante su crecimiento o por alteración causada por productos químicos aplicados durante el crecimiento del fruto o durante el proceso de embalaje. También aquellos causados por o originados por excesos de temperaturas durante su crecimiento o bajas temperaturas, bajo 0 grados, o bajos niveles de gases durante su almacenaje. También influye o causa desórdenes fisiológicos las condiciones de almacenamiento del fruto. Es decir, si tenemos niveles de oxígeno muy bajos en las cámaras o bien niveles de CO2 muy altos que se transforman en tóxicos para la fruta. Estas condiciones nos pueden ocasionar desórdenes fisiológicos, es decir, un daño en el tejido que puede ser en la piel, en la pulpa o en alguna estructura del fruto en sí. ¿Cuándo se producen los desórdenes fisiológicos? La mayoría de los casos es desde la cosecha en adelante, durante el proceso de guarda, embalaje o durante el traslado. Pero hay algunos que incluso pueden aparecer durante el crecimiento en el árbol. Eso genera una complejidad porque muchas veces la causa está en el huerto, pero las consecuencias las vemos cuando la fruta está llegando al mercado de destino. El primero que podemos ver acá en la foto es el bitter pit, o depresión amarga en español, que consiste, o la causa que produce este desorden fisiológico es la falta de calcio. ¿Cómo lo solucionamos? Es con aplicaciones de cloruro de calcio durante el crecimiento del fruto en el huerto. Pero también podemos aplicar calcio en forma de ducha durante el embalaje o la recepción en las cámaras. Este problema se ocasiona por una baja disponibilidad de calcio en la planta, probablemente porque el huerto en el suelo tiene poco calcio. Entonces tenemos que aplicarlo externamente para que el fruto mejore sus niveles. Y se nota por estos círculos café que están en mayor cantidad en la parte basal del fruto. En la parte más alejada del pedúnculo es donde más problema de bitter pit vamos a encontrar. Muchas veces este desorden fisiológico se confunde con esta foto que vemos acá, que es la lenticelosis. En este caso, el problema de lenticelas es en todo el fruto y más en la parte media. En el caso del bitter pit es más común en la parte más alejada del pedúnculo del fruto. La lenticelosis se produce principalmente por toxicidad en las lenticelas. Es decir, aplicamos algún producto químico durante el proceso de crecimiento o después durante la guarda que mata o destruye las lenticelas, que son unas especies de pequitas que tiene la piel. Estas lenticelas dañadas se empiezan a oxidar y se producen estos puntitos cafés o negros en el fruto. Pero es muy común en la lenticelosis en variedades tempranas como el grupo de las Gala, porque su piel es un poco más delicada debido a que creció y se desarrolló en un corto periodo. No es tan firme como la Fuji o la Granny Smith, que son más tardías. Vemos acá otro desorden fisiológico importante en las manzanas, que es el escaldado. Este se produce por exceso de temperaturas durante la estación de crecimiento.
Si tenemos muchos días sobre 30 grados, desde septiembre en adelante, entonces vamos a tener mayor incidencia de este desorden. ¿En qué consiste? En que se acumula mayor cantidad de sorbitol, que es un azúcar, en el centro del fruto. La fruta es más dulce, más rica, pero el problema es que se oxida rápidamente en la cámara. Una vez que cosechamos el fruto, lo metemos en la cámara, este azúcar se oxida y queda amarga y de color café. Por lo tanto, toma un feo aspecto y un mal sabor. Y por lo tanto, no es aceptada por el consumidor y menos el comprador o el cliente al que le queremos entregar la fruta. Vemos que parte desde el centro hacia afuera y mientras mayor es el daño, mayor es el problema. Cuando es muy poquito el centro, eso se reabsorbe en la cámara y no genera problema. Pero sí, cuando ya vemos que es completo el centro, esto sí es un problema mayor y la fruta es descartada. Vemos acá otro desorden fisiológico que es el escaldado superficial. Esto es una oxidación de la piel del fruto, producto de inmadurez de la piel, es decir, cosechada anticipadamente, o bien producto de aplicación de productos químicos que puedan dañar la piel. ¿Cómo se soluciona? Actualmente no se pueden aplicar productos, pero sí se puede almacenar en condiciones especiales para que esta oxidación sea lo menor posible. Lo ideal es cosechar la fruta con la piel lo más madura posible para que pueda tener menor incidencia de este desorden. Vemos acá distintos tipos o distintas intensidades de escaldado. Muchas veces también el escaldado ocurre en lugares con problemas de, bueno, este otro daño en realidad no es escaldado, sino que es daño por hipoxia, es decir, guardamos la fruta en una cámara y los niveles de oxígeno fueron inferiores a lo normal o a lo establecido. Entonces la fruta empieza a fermentar. La fruta, para seguir viviendo, necesita tener niveles de oxígeno para ir respirando. En este caso fueron bajo lo normal. Y acá vemos el daño por frío, es decir, almacenamos fruta en una cámara y las condiciones de temperatura fueron menos de lo establecido. O sea, la fruta se puede haber congelado y las células al congelarse se revientan. Entonces se produce este daño que estamos viendo en las imágenes. Un pardeamiento, una fruta blanda empieza a fermentar y ya no tenemos el producto que queríamos vender. Harinosidad, otro desorden, principalmente se da comúnmente en los carozos y es una pulpa seca con falta de humedad causada por muchas veces condiciones de almacenaje muy prolongadas, mucho tiempo de almacenamiento o en el caso de los carozos a temperaturas inferiores a lo normal, lo que ocasiona esta sequía de la pulpa. ¿Qué se recomienda? Se recomienda entrar lentamente la fruta al frío o bajarle de a poco la temperatura, demorarnos más en enfriar la fruta para que el cambio no sea tan brusco y usar variedades adecuadas para el tiempo de almacenaje y el tiempo de traslado que nos requiere para llegar a los mercados de destino. En el caso de los cítricos y de los plátanos, que son frutas subtropicales, requieren temperaturas de almacenaje un poco más elevadas, alrededor de los 10 grados, para que la piel no sufra con las temperaturas tan bajas. Entonces, en lugar de tenerlas en cámaras frigoríficas a 0 grados, tenemos que tenerlas en cámaras templadas, es decir, entre 5 a 10 grados, de tal manera que no se nos oxide la piel y se mantenga y siga madurando normalmente. Normalmente son cámaras cálidas, no cámaras frías. Si sacamos la fruta a una feria libre, por ejemplo, se pone negra la piel y no logra madurar normalmente como esperaríamos. Tenemos en este caso el corcho, que es producido este desorden por una falta de boro durante la floración y debajo de la piel se ven estas como hundimientos o círculos hundidos. Debajo de eso está un tejido amargo y café. ¿Cómo se controla? Aplicando boro durante la floración
para que no tenga este problema. El escaldado por sol quiere decir que la fruta se dañó una cara de ella por el sol durante el crecimiento, y en la cámara frigorífica, una vez que la ingresamos, empieza a oxidarse y se pone negro. Por lo tanto, esa fruta no tiene posibilidad de ser exportada, debe ser separada durante el embalaje. No se debe confundir con la coloración rosada o amarilla de las Granny Smith, que es una característica normal de la variedad. En este caso no es daño por sol, sino que es un color normal de una de las caras de la variedad. Escaldado por sol se produce esa oxidación y va aumentando durante el tiempo de guarda. En el caso de las cerezas tenemos el pitting, que es una especie de machucón o hundimiento de la célula, producto de algún golpe, alguna compresión, y es por eso que tenemos que tener durante todo el proceso de la cereza la mínima o el mayor cuidado posible con los impactos. Una cereza cayendo desde 5 centímetros de altura ya tiene la posibilidad de que se produzca pitting. Por lo tanto, la cosecha tiene que ser sumamente cuidadosa. Tenemos que instruir al personal que está trabajando durante todo el proceso de la fruta respecto de que no la deben golpear, no la deben presionar, los movimientos deben ser suaves para evitar este daño que se manifiesta no inmediatamente, sino que unos días después de la cosecha. Así que tenemos que cuidar este producto que está siendo tan valorado por el mercado chino actualmente. Los machucones, al igual que el pitín en la cereza, en las manzanas y en el resto de las frutas se llama machucón, se manifiesta varios días después que ocurre. En la medida que las células empiezan a oxidar, horas después de la cosecha se empiezan a notar los machucones. Y este problema es nada más que desconocimiento de las personas o un poco control durante la faena. Tenemos oleocelosis en los limones, producto de los machucones, se rompen las células de los limones y las naranjas y el aceite que contienen se empieza a disipar y empieza a quemar el tejido circundante. También lo podemos evitar con una mejor manipulación de las personas que están trabajando y mayor capacitación. El cracking es ese agrietamiento alrededor del pedúnculo, producto de la variedad, de los cambios hídricos, de los riegos distanciados o poca agua de riego, y también de condiciones de humedad a veces en que alrededor del pedúnculo se junta mucha humedad durante el tiempo prolongado. Ocurre mucho en las variedades agridulces como la Fuji en la zona central.